Bien, hablemos sobre Node.js. Node.js se creó en el 2009 para poder utilizar JavaScript no solamente del lado de cliente, o sea, del lado de navegador, lo que sería el frontend, sino que también fue diseñado gracias a la salida de Node.js para usar JavaScript en el lado del backend. Bien, para instalar Node.js vamos a la página, ponemos en el navegador Node.js, vamos a nodejs.org, que sería esta la página de Node.js, y vamos a bajar, y acá tenemos dos versiones, una que dice LTS y una versión más nueva. La versión LTS es una versión estable, es una versión que ya fue probada, y esta nueva versión es una versión que está todavía en desarrollo. Bien, nosotros deberíamos instalar la última versión que está presente. Yo ya tengo instalado una versión de Node.js. Para eso voy a abrir la terminal de CMD y acá voy a ejecutar el comando node-v para ver la versión de Node.js que tengo aquí. Yo tengo la 16.15.1, que son varias versiones más atrás. Bien, esto si lo fuéramos a instalar en Windows sería simplemente darle clic aquí y descargarlo. Si lo fuéramos a instalar a través de Linux, vamos a cortar este código que teníamos ahí. Si lo fuera a instalar a través de Linux, voy a utilizar el comando sudo apt-get install y voy a instalar dos cosas. Voy a instalar por un lado Node.js y por otro lado npm. Bien, vamos a darle que sí y vamos a empezar la instalación. Vamos a esperar unos minutos a que esto termine de descargarse y luego desde Linux tendríamos que actualizarlo, porque la versión de Linux de Node.js que descarga es una versión muy antigua. Entonces vamos a actualizarla. Vamos a esperar, ya está casi terminando. Bien, ahí ya terminó. Vamos a correr el comando node-v y vamos a ver que la versión que descarga es la versión 10.19.0. Esta es una versión muy antigua, no me va a permitir hacer absolutamente nada o muy pocas cosas. Vamos a abrir el navegador, en este caso tengo instalado solamente Mozilla acá en la máquina virtual. Vamos a ir a Google y vamos a buscar JS en Ubuntu. Bien, para eso tenemos que hacer dos cositas. Primero vamos a copiar esta línea de código que está acá, que dice curl. Vamos a copiarla y la vamos a pegar aquí. Bien, por acá me dice que yo debería de cerrar la terminal. Por acá me dice que tengo que cerrar la terminal y tengo que cerrar y reabrir la terminal. Vamos a hacerle caso, vamos a cerrar la terminal y vamos a abrirla de nuevo. Y ahora vamos a ejecutar este comando nvm install y la versión que necesitamos instalar. Como ya vimos por acá, la última versión estable que tenemos es 18.16.0, así que vamos a venir por acá y vamos a darle el comando sudo nvm install, y en este caso la versión que nosotros vamos a instalar es la 18.16.0. nvm install
Bien, simplemente le vamos a dar nvm install sin el sudo y vamos a darle aquí un ls, no, perdón. Vamos a utilizar el comando node-v y ahora vemos que tenemos la versión 18.16.0. Ya no tenemos más instalada la versión 10, sino que la 18. Esto si lo fuéramos a hacer desde Linux. Voy a apagar la máquina virtual porque en este momento no lo necesito. Acá ya mostré cómo instalarlo en Windows, cómo instalarlo y actualizarlo desde Linux. Y ahora vamos a ver cómo se usa Node.js. Bien, voy a abrir una terminal. Voy a abrir esta terminal, me voy a desplazar a mi escritorio, cd desktop, y acá voy a crear una carpeta. Voy a usar el comando mkdir y acá voy a crear una carpeta que en este caso le voy a llamar servidor. Bien, esta carpeta servidor que yo acabo de crear aquí, vamos a abrirla con el Visual Studio. Bien, tenemos el Visual Studio Code instalado. Lo que vamos a hacer aquí es crear un archivo que se va a llamar index.js, que va a ser el archivo de entrada de mi servidor, y voy a abrir una terminal apretando las teclas control ñ. Voy a utilizar el comando que dice npm init-yes. Esto va a inicializar un proyecto de npm y acá me va a agregar un archivo que dice package.json. Este archivo contiene el nombre de mi carpeta, en este caso la versión, que sería la 1.0.0, y el archivo main, que sería el archivo principal de la aplicación, que es el index.js. Bien, ya tengo el archivo index.js. Ahora lo que voy a hacer es instalar un módulo de npm. Puedo utilizar el comando npm install y lo que voy a instalar es express. Puedo utilizar npm install o puedo usar npmi. En este caso voy a usar npmi, que es exactamente lo mismo. Voy a instalar express, que me permite crear un servidor con pocas líneas de código. Bien, ahora que instalé express, acá se descargó una carpeta de los módulos de Node. Esta carpeta se vuelve a generar cuando yo suba mi proyecto a la nube. Vamos a agrandar un poquito la pantalla y vamos a crear unas variables. En JavaScript tenemos tres formas de crear una variable. Una es con var, la otra es con let y la otra es con const. Bien, var no lo voy a usar nunca por un problema que tiene, que es que esa variable es global. Entonces, si yo creo en otro lugar de mi aplicación, vuelvo a crear esa variable con var, se va a estar reemplazando. Voy a usar let o const. En este caso voy a utilizar una constante. Vamos a decir que se va a llamar express y eso va a ser igual, y voy a requerir un módulo de express. O sea, acá estoy llamando el módulo que acabo de bajar, y lo que voy a hacer ahora es crearme otra constante que va a ser servidor. Esa variable va a ser igual a express, pero voy a ejecutarlo esta vez. Acá lo estoy llamando, acá lo estoy ejecutando. Bien, mi servidor necesita escuchar en un puerto, ¿verdad? El puerto es una forma que tenemos de aislar procesos en el sistema operativo, y voy a aprovechar un puerto que ya está abierto del ordenador, que sería el puerto número 80, que es el que usamos para la navegación web. Vamos a decirle que va a estar escuchando por el puerto 80. Y ahora necesito darle rutas a mi servidor. Voy a decirle, cuando yo creo un servidor, vamos a poner un comentario aquí, yo voy a utilizar algunos métodos que pueden ser get, post, puede ser pull o puede ser delete, ¿verdad? Bien, perdón, pull no, update, perdón, ahí se me
era update el que vamos a utilizar. Bien, usamos get cuando queremos obtener algo desde el servidor para que lo pueda mostrar. Usamos post cuando le queremos enviar algo al servidor, por ejemplo algún formulario. Usamos update cuando queremos actualizar un dato, por ejemplo que ya esté en una base de datos. O delete cuando quisiéramos, si en el caso de que vayamos a querer borrar algo en la base de datos. Bien, vamos a quitar esto, vamos a decirle que el servidor va a obtener, y acá tengo que pasarle cuál es la ruta del servidor. En este caso la ruta va a ser la ruta principal. Yo voy a obtener la ruta principal y acá tengo que pasarle una función. Una de las formas de escribir una función en JavaScript es utilizar las funciones de flecha, que sería escribiendo este código, ¿verdad? Esto sería una función de flecha, donde esto es la función y esto sería el return de la función. Voy a pasarle dos parámetros, un request y un response, para la petición y la respuesta de mi servidor. En este caso mi servidor va a responder res.send, debería responder un mensaje como servidor ok. Este mensaje yo lo debería ver en mi navegador. Voy a guardar con la tecla control S, fíjense en que acá me aparece un 1, quiere decir que este archivo no se guardó. Control S y ahí se guardó. Bien, hay un temita con este servidor, que es cada vez que yo lo vaya a ejecutar o hacer un cambio, necesito bajar el servidor y volverlo a subir. ¿No? Yo hago un cambio, ejecuto el servidor, pero cuando necesito cambiarlo de vuelta tengo que parar el servidor y volver a levantarlo. Para evitar todo eso voy a utilizar otro módulo, pero lo voy a instalar de una forma diferente. Voy a utilizar npm install, pero lo voy a instalar de manera global y va a ser Nodemon. Bien, este módulo de Nodemon, que yo ya lo tengo instalado, lo que me va a permitir es reiniciar el servidor cuando haya un cambio. Entonces yo voy a utilizar mi comando Nodemon porque ya lo tengo instalado y voy a ejecutar el archivo de index.js. Bien, acá me dice que está escuchando los cambios, ¿verdad? Que se inició el servidor y que está escuchando los cambios. Cuando yo guardo algo en mi servidor, acá se reinicia. Bien, para ver mi página voy a ir a localhost y acá me dice servidor ok. Puedo usar localhost, podría usar la dirección IP de mi ordenador o puedo utilizar 127.0.0.1, que también hace referencia al localhost. Bien, acá tengo mi servidor, pero esto simplemente es un texto. Yo lo que necesito hacer es agregarle vistas, agregarle páginas, que mi servidor se vea un poco más parecido a un servidor, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es instalar un motor de plantillas. Ese motor de plantillas se llama npm hvs. HSB no es HBS, ahora sí. HBS npm, y acá me dice que para instalarlo uso el comando npm install hvs y esta es la configuración que va a tener. Entonces yo voy a venir para aquí, yo puedo darle aquí para crear otro PowerShell y acá voy a utilizar npmi hvs. Perdón. Bien, lo que va a hacer esto es instalar ese módulo. Ahora lo que yo voy a hacer es, lo tengo instalado, lo que necesito es llamarlo. Ese módulo se llama hvs, esto va a ser igual a require y acá entre comillas hvs. Bien, ya lo tenemos instalado. Ahora lo que necesitamos es hacer algunas configuraciones. Yo voy a venir aquí, voy a crear una página, una carpeta, perdón, que se va a llamar views, que es para las vistas. Acá van a estar mis páginas. Vamos a crear una adentro de views. Esta página se va a llamar index.html, que va a ser mi página de inicio. Vamos a cambiar el nombre, perdón, no es html, sino que va a ser hvs.
HBS handlebars, y vamos a ver acá que aparece como un bigote. Vamos a usar HTML 2.5 y acá tenemos la página web. Esto sería el título, que sería mi servidor. Bien, vamos a agregarle un H1 que diga servidor OK. Bien, con control S guardamos los cambios. Acá me dice que hay un archivo sin guardar, debe ser este. Bien, lo que voy a hacer ahora es utilizar de servidor, vamos a utilizar los settings, o sea, vamos a configurar el servidor, ¿verdad? Y esa configuración que yo le voy a pasar va a ser un view engine y decirle cuál es el motor de plantillas que yo voy a utilizar. En este caso el motor de plantillas se llama HBS. Bien, si yo me fijo, eso lo tengo acá en la configuración, necesito pasarle un setting, voy a utilizar un view engine, ¿verdad? Que es lo que tengo por aquí, un view engine, y acá le paso HBS. Esto lo tenemos acá en la documentación. Ahora lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Que ya tengo establecido nuestro motor de plantillas, yo podría registrar en este caso lo que serían los partials o los parciales, ¿verdad? Que sería para reutilizar código dentro de esas aplicaciones, ¿verdad? Para no tener que repetir. Por ejemplo, yo hago una página web, voy a crear un menú, voy a crear una plantilla al final, ¿verdad? Un footer, un pie de página, y eso va a estar presente en todas las páginas. Entonces, para yo no tener que copiarlo y pegarlo en cada una de las páginas que yo vaya a crear, podría usar un partial para dejarlo ahí. Bien, para eso voy a utilizar el HBS Register Partials. Acá es donde le voy a pasar la carpeta donde va a estar ejecutándose, ¿verdad? Así que vamos a copiar esto, que sería HBS Register Partials, y vamos a pegarlo por aquí. Bien, lo que yo voy a hacer aquí es pasarle la ruta donde va a estar esos parciales. Esa ruta yo lo puedo crear acá, puedo ponerle, vamos a ver la documentación, esta carpeta se llama partials. Vamos a dejarlo tal cual como está ahí, así que voy a crear una carpeta y le voy a poner ese nombre de partials. Bien, acá van a estar los parciales que yo voy a crear, y lo que voy a hacer ahora es buscar esa ruta, ¿verdad? Node.js nos provee una variable que se llama _dirname, que esto me ubica en la ruta de la carpeta donde yo estoy. Eso es porque cada sistema operativo es diferente. Vamos a poner un comentario acá, por ejemplo, en Windows sería C2 puntos barra invertida y la ruta de la carpeta. En el caso de Linux sería barra, y por ejemplo podría ser algo como home, escritorio, home, el usuario, ¿no? Por ejemplo Nicolás, luego, bueno, toda una ruta. Y esas rutas pueden ser diferentes. Entonces, para yo no tener que escribir la ruta completa, necesito pasarle esta variable de entorno. Lo que hace es ubicarme adentro de, en este caso, la carpeta que se llama servidor. Bien, dirname, acá lo que voy a hacer es, podría sumarlo como está acá, ponerle una coma para sumar esa ruta, perdón, poner un signo de más para sumarle esa ruta, que en este caso sería sumarle la palabra de bien, vamos a sumarle una ruta. La ruta que le voy a sumar va a ser views partials. Acá me faltó una barra, ¿verdad? Barra views barra partials. Vamos a guardar eso y vamos a crear un parcial para ver si eso es cierto. Voy a crear un archivo que en este caso le voy a llamar menú.hbs. Este menú va a ser una barra de navegación que va a tener unos botones. Este botón que va a tener acá va a ser inicio
inicio. Vamos a copiar esto, vamos a poner acá inicio registro y login. Bien, para yo ver esos botones, yo lo que tendría que hacer aquí sería, en vez de utilizar un res.send, lo que voy a utilizar ahora es un render. Voy a renderizar una vista. La primera vista que voy a renderizar aquí va a ser el index, que está acá en la carpeta de views. Esta va a ser la primera vista que yo voy a renderizar, y luego voy a agregarle este menú a esta vista. Bien, voy a guardar eso, vamos a guardar aquí y vamos a correr el servidor. Perdón, el servidor ya se está ejecutando acá y ya se debe haber reiniciado. Vamos a venir al localhost. Me dice que engine especifica. Bien, me dice que no le especifiqué la extensión. Vamos a agregarle otra configuración aquí, que va a ser un servidor .use. Vamos a decirle que voy a utilizar un método de express. Vamos a pasarle los archivos estáticos, que son los archivos que nosotros le mandamos al usuario, y esos archivos estáticos que yo le voy a pasar, tengo que decirle la ruta donde están. En este caso la ruta donde van a estar va a ser aquí en dirname /views. ¿Qué me falta aquí? Acá me está faltando una coma. Bien, vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo de vuelta. No default engine. ¿Qué pasó aquí? Bien, no debería tirar error, por eso se supone que el HBS lo está definiendo aquí. Bien, acá tengo que tirarle la ruta del HBS. Bien, la ruta no, perdón, tengo que decirle que ese archivo index tiene extensión .hbs. Bien, vamos a pasarle aquí index.hbs. Si yo me fijo ahora, vamos a guardarlo, ahí se reinició. Bien, ahí tenemos la ruta de nuestras parciales. Bien, vamos a cerrar esto. Ya vimos la documentación. Ahora lo que tendríamos que hacer, si quisiéramos agregarle este menú que está aquí, es venir a nuestro index HBS, y aquí, para llamar a ese parcial que acabamos de crear, vamos a poner doble llave, y acá vamos a agregar un signo de mayor, y acá vamos a llamarlo a menú. Si yo guardo esta configuración y actualizo, acá tengo los tres botones de menú, registro y de login. Bien, ya tenemos esto registrado. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un título a nuestra página. Esto como va a estar presente en todos, vamos a agregar un nuevo archivo. Vamos a ponerle título .hbs, y acá vamos a agregar un h1 que va a tener dos cositas. Va a tener un botón, ¿verdad? Ese botón, este botón que está acá, va a contener luego una imagen, pero va a ser el que nos va a permitir ver o ocultar un menú. Así que vamos a ponerle menú, después lo vamos a cambiar, le vamos a poner una imagen. Bien, y vamos a registrar ese parcial. Para registrarlo vamos a venir a nuestro index. Esto ya no va a ser menú, el menú va a venir después, los botones del menú van a venir después. Acá en vez de ser menú, vamos a agregarle título.
yo guardo esto. Vamos a cancelar el servidor y correrlo de vuelta. Bien, acá tenemos el menú. Vamos a agregarle una etiqueta link para agregarle un estilo. Acá en views vamos a agregar un nuevo archivo que se va a llamar index.css. Lo que vamos a hacer aquí es agregarle los CSS de nuestro título, ¿verdad? Bien, yo creo que igual más que al index vamos a agregarle, más que al index acá debería de agregarle al título esta extensión. Bien, ahora hacemos uno para el título. Vamos a agregar entonces un signo de numeral. Bien, lo que vamos a hacer aquí es indicar que a todos los elementos del CSS vamos a agregarle tres cosas. Del HTML, perdón, le vamos a agregar tres cosas. Vamos a decirle que el margen sea 0, el padding sea 0 y que el tamaño de la caja se calcule a partir del borde. Bien. Buenas. Lo que tenemos que hacer ahora es acá decirle cómo se llama el archivo, que es index.js. Cada uno index.css, perdón. Cada uno de los navegadores le agrega estilos a nuestra página. Entonces acá vemos que hay un espacio bastante grande. Cuando yo actualice ahora, ese espacio se fue. Lo que hice fue eliminar todos los márgenes que el navegador le agrega y agregarle los míos. Bien, acá estoy agregando un título y ese título no lo estoy pudiendo ver. Vamos a levantar de vuelta el servidor. Tengo algo que dice servidor OK y acá tengo menú, tengo el botón. Claro, sí, lo estoy viendo, solamente puse el botón. Fue por eso que no podía. Bien, voy a hacer algunas cositas. Voy a agregar un div en vez de agregar un H1 y un botón. Vamos a agregar un botón que va a ser nuestro menú, y además de agregar ese botón voy a agregar este H1 que está por aquí. Bien, vamos a dar formato al documento y ahí ubicamos el H1 adentro. Bien, vamos a agregarle el título de la página. Esto sería mi primer servidor con servidor Node.js. Bien, vamos a guardar, vamos a actualizar. Bien, vamos a guardar y vamos a actualizar. Bien, vemos que acá no apareció el texto que debería haber aparecido. Vamos a cortar el servidor y vamos a correrlo de nuevo. Vamos a actualizarlo y acá apareció. ¿Por qué pasó esto? Bueno, básicamente acá lo que me dice es que Nodemon está escuchando o viendo los cambios que hay en los archivos JS o JSON, no en los archivos de HBS. Por ahora voy a reiniciar el servidor y después vamos a ver cómo podemos cambiar esa configuración de Nodemon para que acepte todos los archivos, no solamente los JS. Bien, acá tenemos nuestro servidor con Node, que sería nuestro menú, nuestro título, perdón. Vamos a agregarle una clase que va a ser un título. Bien, y vamos a agregar un nuevo archivo que sea título.css. Bien, al título vamos a agregarle un width de 100%, un height de 60 píxeles y vamos a agregarle un color de fondo, background color. Vamos a agregarle un color de fondo que sea
sea más o menos así. Bien, vamos a ver que tendríamos que cortar el servidor en este caso y ejecutarlo de nuevo para poder ver eso. Bien, yo creé la clase título, pero lo que no estoy haciendo aquí es llamando a ese título como un archivo. Bien, como estos simplemente son partials, yo lo que voy a hacer es estas propiedades que tengo aquí, voy a borrar este título CSS que tengo por acá. Estos son los parciales y acá tengo el estilo de la página. El error mío fue que yo tengo que colocarlo aquí porque en la página es donde yo llamé ese archivo de CSS. Entonces ahora sí veo todo mi título acá. Bien, lo que yo voy a hacer es agregarle también a ese botón que yo tengo por acá, a ese botón, agregarle una clase. Esta clase va a ser btn menú, vamos a agregarle así, botón menú, control C, control S para guardarlo y vamos a venir para aquí. Bien, vamos a decirle que el display de esta clase se va a mostrar como el display no. Vamos a decirle que la posición de ese elemento va a ser absoluta, lo cual esto va a hacer que cuando yo recargue la página donde está index.cc, acá, bien, la posición de botón menú va a ser absoluta. Bien, vamos a cortar el servidor y correrlo de nuevo. Bien, lo que hago con esto, con decirle que la posición del botón sea absoluta, es que no se va a contar como tal elemento del HTML. Entonces veo que a pesar de que estaba antes que mi título, que está acá, no lo va a contar. Entonces nosotros vemos que lo pone como por debajo, como que el botón está encima, ¿verdad? Entonces acá voy a tener al botón adentro del H1, pero es como que no lo va a contar, por decirlo así. Bien, lo que voy a hacer ahora es venir a nuestro index y vamos a agregar algunas cositas más. Vamos a agregarle un borde primero a mi título. Vamos a decirle que vamos a agregarle un box sizing. Esto en realidad sería como agregarle una sombra a la caja, ¿no? Entonces yo debería decirle cuántos píxeles. Por ejemplo, un píxel, 3 píxeles, y el color, que por ejemplo podría ser black. Esto lo que va a hacer es agregarme vamos a agregarle 2 píxeles y 3. Perdón, acá me acabo de equivocar. La propiedad no es box sizing, sino que es box shadow, que es para agregarle una sombra a la caja. Bien, voy a guardar eso, vengo por aquí y acá veo que le agregué una sombra a esa caja de nuestro título, ¿verdad? Yo podría agregarle más de un valor. Por ejemplo, podría agregarle algo así, decir un píxel, 2 píxeles, y arrancarlo en un color, en vez de oscuro, un color más claro, y luego colocar una coma y ponerle, por ejemplo, 2 píxeles,
4 píxeles, agregarlo en color gris, por ejemplo, y acá le voy agregando sombras, y después podría colocar una coma y decirle que voy a colocar 3 píxeles, 5 píxeles, y va a ser de color negro. Y ahí puedo seguir agregando bordes, fondos de cajas, fondos a la caja, perdón, de los colores y las posiciones que yo quiera. Bien, estas propiedades que están acá es desplazamiento en el eje X, desplazamiento en el eje Y, ¿verdad? Y este último valor que aparece acá sería el tamaño que va a tener esa sombra, ¿no? Si yo vengo para acá y pongo la propiedad box shadow, el box shadow lo que me va a mostrar por aquí es que yo puedo agregar varias propiedades, ¿verdad? Agregarle varios colores, y sería desplazamiento en el eje X, desplazamiento en el eje Y, y después el tamaño de esa sombra que va a tener. Si yo me fijo aquí, tengo 3 sombras, una blanca, una gris y otra de color negro que está al final. Esto me da la impresión como que estuviera un poquito más levantado, ¿verdad? Da la sensación de profundidad. Vamos a poner este texto al centro. Para eso yo voy a utilizar dentro de título, voy a utilizar una propiedad que en este caso se llama display flex, y voy a utilizar dos propiedades, justify content center. Esto lo que va a hacer es por defecto mandar lo que tengo adentro del contenedor papá, lo va a mandar al centro en la posición horizontal. Si yo me fijo css flexbox, entro y me fijo la documentación para centrar elementos, esto me crea dos ejes, el main axis y el cross axis, dos ejes que me crea, que acá no lo estoy viendo, pero vamos a poner css flexbox y vamos a poner imágenes acá. Bien, bien, genera lo que es el cross axis y el main axis, que serían los dos ejes que me está creando, ¿verdad? Por defecto, cuando yo pongo justify content y estoy hablando de esta posición que es horizontal, y cuando hablo de justify content estaría hablando de posicionar los elementos de manera vertical, perdón, sería así, ¿no? Un eje sería así horizontal y el otro vertical. Esto se puede rotar, los ejes se pueden rotar, entonces esto es relativo, dependiendo de cómo esté configurado, pero por defecto lo vamos a dejar así. Bien, vamos a colocar align items y vamos a darle center. Esto lo que va a hacer es alinearlo aquí, pero de forma vertical. Acá lo tenemos alineado. Vamos a cambiarle el color, vamos a decirle que el color va a ser white, vamos a agregarle un color blanco para que se vea de color blanco. Las letras están muy pegadas, yo podría separarlos, podría venir para aquí y utilizar, por ejemplo, el text bien, no era text, perdón, eran letter spacing. Esto sería para el espacio entre las letras.
Perdón. Bien, el espacio entre las letras que yo puedo agregarle, vamos a decirle que quiero que sean 2 píxeles. Con esto separo las letras. Y si quiero separar un poquito más las palabras entre las letras, puedo utilizar word spacing. Y acá decirle, por ejemplo, que sea de 5 píxeles. Y lo que hago aquí es separar cada una de las palabras 5 píxeles. Bien. Acá tengo mis letras. Así como agregué una sombra a la caja, le puedo agregar una sombra a las letras. Yo podría poner, por ejemplo, text shadow y agregarle una sombra, por ejemplo. Colocar, siempre recordemos que es eje X, eje Y y el tamaño de la sombra. Así que yo podría ponerle 2 píxeles, 2 píxeles, 6 píxeles. Esto sería el difuminado que le voy a agregar en este caso. Y vamos a decirle que sea de color negro. Entonces actualizo y ahí veo que mis letras tienen una sombra. Bien, vamos a darle un poquito de forma a este menú que tenemos por aquí. Entonces yo podría venir por aquí y utilizar este botón menú que tiene posición absoluta y podría darle 60 píxeles. Bien, acá tenemos al menú que está ocupando casi todo. Vamos a dejarlo en 50. Ahí va, ahí tenemos el menú ocupando casi todo. Bien, acá podríamos darle un margin top de 5 píxeles y ahí lo tendríamos centrado. Podríamos darle también un margin left de 5 píxeles para que no esté tan contra el borde. Bien, este botón yo podría, si quiero, podría achicarlo también un poquito más o dejarlo más o menos de ese tamaño. Vamos a ponerle un border radius de 50%. Esto lo que va a hacer es agregarle, redondear el borde para que quede así. Yo podría colocarle una imagen y quitarle el texto de menú que aparece por aquí. Esto no es necesario porque acá va a ir una imagen. Recordemos que los archivos de HBS nos están siguiendo, así que vamos a bajar el servidor y abrirlo de nuevo. Acá tenemos nuestro botón. Podríamos hacer algo parecido a lo que habíamos hecho y agregarle, por ejemplo, un box shadow a nuestro botón para que se vea, de la impresión de que tiene una cierta altura, ¿verdad? Podríamos quitarle los bordes, por ejemplo, podríamos ponerle que no tenga borde para quitarle el borde, que simplemente aparezca el botón. Y podríamos cambiarle el color, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, un background color y acá podríamos agregarle algún color medio oscuro. Podríamos agregarle algún color medio oscuro y que cuando pase el mouse cambie de color. Bien, acá tendríamos nuestro botón de menú. Inclusive esto podría ser un poquito más transparente.
podía ser un poquito más transparente y verse diferente. Bien, este servidor OK lo podemos quitar. Esto era solamente para mostrar que se estaba viendo esa vista. Y acá tenemos botones. Estos botones podemos agregarlos en distintos lugares. Podríamos agregarlos inclusive adentro de un menú, o hacer que se vean acá en el costado de la página. En este caso los menús que tenemos acá podrían estar en cualquier posición de la página que a mí me parezca conveniente. Bueno, por hoy lo vamos a dejar así. El próximo video vamos a agregarle una imagen aquí a nuestro menú y vamos a hacer que esto funcione, que cuando yo haga clic aparezca un menú por aquí y se abre y se cierre si yo hago clic en el botón o si hago clic afuera. Así que en el próximo video estaremos viendo eso. Vamos a prolijar un poquito acá los botones, vamos a darle forma y agregarle alguna animación, y vamos a agregarle más cosas a la página y agregarle más páginas a nuestro servidor.